Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes, María Laura, ¿cómo estás? Estamos en el Obelisco donde se está desarrollando el quinto campeonato federal del asado. Vino Martín Lustó aquí, precandidato a jefe de gobierno porteño, justamente acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de la Nación. Estuvieron recorriendo este lugar juntos, pero como vos decías bien, lo que está sucediendo en Chaco es más que importante y por eso la opinión tuya, Martín, acerca del resultado de las elecciones y lo que está ocurriendo con Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Martín, ¿cómo estás? Primero, lo que tenemos es ¿Qué tal, María Laura? Tenemos un hecho que es atroz, espeluznante, estremecedor, no caben las palabras, pero también es cierto que tenemos en muchas provincias situaciones que son así, donde alguien durante mucho tiempo detenta el poder del Estado y controla todo, controla la policía, controla la justicia, los medios de comunicación. Entonces muchas veces la cotidianeidad de esta opresión no se ve, y en este caso por la dimensión del hecho no solamente se visibiliza, sino que también acuden los medios nacionales, y creo que lo que vos contabas recién es sumamente importante, que se siga poniendo luz sobre cómo funciona, y que se siga poniendo luz sobre estas circunstancias, no solamente en el caso de Cecilia, sino cómo funciona un sistema, y creo que en ese sentido la elección de ayer fue sumamente importante, porque contra el pronóstico del propio Capitanich, lo que vimos es un Juntos por el Cambio que trabajó junto, que hizo una PASO muy potente y que triunfó, y que ahora el desafío es volver a ganar en septiembre para darle un vuelco definitivo a cómo funciona esa provincia, que también pasa en el caso de otras provincias. Hay mucho para decir de Chaco, creo que es cierto y los medios nacionales tenemos que estar ahí y estamos ahí, pero también para la política hay mucho para decir. En un ratito vamos a hablar, Martín, con las diputadas que se han movilizado para mostrar que el feminismo está presente en la muerte de cualquiera. No en la muerte de unos sí y en la muerte de otros no. Y creo que la política también se tiene que parar en esto. No es una bandera ideológica el feminismo. El feminismo pertenece a todos. Digo también por lo que le está pasando a Gloria desde ciertos lugares donde está invisibilizada y lo que está pasando con este caso, que no se quiere politizar, sino que es un crimen del poder. A ver, primero, es un crimen de poder como han ocurrido otros en la Argentina. El caso de María Soledad Morales es el más emblemático, pero ocurren cotidianamente. Recordemos los abusos durante la pandemia, ¿no? Y muchas madres del dolor reclamando por ese tipo de abuso. Entonces, como vos decís, es un hecho que, insisto, por cómo fue, por las características, ha cobrado otra notoriedad, también por una familia valiente. Pero muchas veces lo que olvidamos es que detrás de un hecho puntual en donde la sociedad finalmente se libera a fuerza del dolor de las cadenas, se manifiesta, pero ocurren cotidianamente, ocurren cuando alguien se apropia del Estado, insisto, se apropia y modifica la Constitución, modifica el sistema electoral, usa los recursos del Estado en beneficio propio, se los da y crea un paraestado con aquellos que trabajan con él, como puede ser este caso, o el caso de Milagro Sala. Y la verdad que cuando eso ocurre, el estado de ánimo en el que se vive, donde no se puede respirar o disentir sin temer algún tipo de castigo, ni siquiera protestar por algo que le pasa a uno, como en este caso, los que somos padres no nos asomamos, tratamos de evitar lo que es el dolor de perder a un hijo. Pero además que te lo arranquen con violencia, que alguien decida sobre la vida de tu hijo, la verdad que es un dolor indescriptible. Ahora, mientras nosotros estamos tratando de apoyar esto que es un crimen político y crimen policial, resulta que le siguen mandando, quiero sumar esta información para que la conozcas en detalle, Martín, más allá de los dichos de los diarios, Rubén tiene la información de cuánto le siguen mandando a Emerciano Sena. Emerciano Sena tiene, Emerenciano, siempre me trago la E. Emerenciano Sena tiene una cantidad gigantesca, Rubén, de plata que recibe del Estado Nacional y que recibe también de la provincia y siguió incluso detenido recibiendo su organización. Es uno de esos casos de una increíble privatización de fondos públicos para el desarrollo de, entre comillas, obras de distinto tipo, un fenómeno que ya lo vimos también en tiempos compartidos.
en su momento y que ahora lo que está es financiando a través de fondos, insisto, son fondos blancos del Estado, en este caso 142 millones es lo que se acumuló, que transferido, incluso la semana pasada todavía estaban ingresando transferencias a la organización que lidera Sena directamente de la gobernación. El problema es que cuando vos subís de escala, lo que te encontrás es que también Chaco ha sido una privilegiada dentro de las transferencias no automáticas del gobierno nacional a esa provincia. Cuando decimos transferencias no automáticas, ¿qué son? Son las transferencias que el gobierno le manda porque quiere, por ATN o por distintas discrecionales, o para obras. No es lo que reciben de coparticipación que además entra es automáticamente con la recaudación, sino son los privilegios. Fíjate, acá tenés transferencias no automáticas, lo que subieron esto es de principios de año, 28% Buenos Aires, Chaco 6,8% y Santa Fe 6,6%. Y si tomás mayo, Chaco recibió un aumento de más de 40% en las transferencias, superior incluso a lo que recibieron Santa Fe. El único que estuvo arriba de Chaco fue San Luis, que obviamente como el gobierno tenía que reventar todo en la campaña en esa provincia, le subieron más fondos que a cualquiera. Pero es escandalosa la forma en que directamente, y esto es Casa Rosada, estos son transferencias, Casa Rosada, Ministerio de Economía, ATN, fondos especiales que se le envían. Martín, queremos hablar de esto o por lo menos cerrar este diálogo con esta cuestión porque hay un sostén de parte del gobierno nacional y hay un Estado paralelo que se arma donde se privatiza la educación, lo más importante, la educación, la salud, ¿no? La vivienda, lo que tiene el acceso a la vivienda. Claro, lo que tiene que resolver el Estado en realidad. A ver, mira, yo creo que es una marca registrada del kirchnerismo. El kirchnerismo a Santa Cruz, donde los años del gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, Santa Cruz recibió 8 veces más por habitante que cualquier otro distrito. Pero no solo así, sino que lo usa para castigar. Un día se sublevó la policía de Córdoba y el gobierno no reaccionó. A la provincia de Buenos Aires le retaseaban los fondos, se quejaba el propio Scioli. A la ciudad de Buenos Aires le sacaron los fondos coparticipables. Entonces lo usan el Estado como si fuera un patrimonio personal, no que tienen que distribuir fondos de acuerdo a lo que necesitan los ciudadanos de cada uno de los lugares de la Argentina, sino meramente con un criterio de alianza política. Y mientras vos gastás así cada vez peor, distribuyendo mal, el Estado pierde eficacia para resolver los problemas. Y pierde eficacia y al mismo tiempo vos te lo apropiás. Y lo mismo pasa en los niveles provinciales. Pierde eficacia, te lo apropiás y lo usás en beneficio personal o de tu espacio político. Después no tiene potencia para resolver las cosas y entonces buscas un aliado y le das una parte del Estado, como es el caso de Sena o el caso de Milagro Sala. Le das una parte del Estado para que lo administre. Y entonces las angustias o las necesidades vitales, salud, educación, vivienda, pasan a estar controladas por un grupo y que como tiene ese poder de comandar sobre tu vida, de determinar cómo te va a ir, si te vas a educar, si vas a tener vivienda, entonces adquieren esta práctica del poder en donde se creen impunes y bueno, y terminan con estos abusos y en este caso con este crimen atroz. Posiblemente podamos encontrar, Martín, más lugares donde esté tercerizado en organizaciones oscuras esto que tiene que hacer el Estado, vivienda, salud, educación, ¿no? Cada vez hay más para mostrar. Es un método que ha sido extendido en distintos lugares del país, ¿no? Los más notorios, los que más vemos, son con escándalos policiales, como fue lo de Milagro Sala, que todo saltó por justamente las agresiones de Milagro Sala hacia la gente y las denuncias incluso dentro de su propia organización y este crimen atroz. Pero hay muchísimos otros para sumar. Además hay casos, Martín, que son absolutamente... Pero lo hemos vivido, perdón. Sí, sí. No, digo que hay lo casos... hemos vivido durante la pandemia. Padres que no podían entrar a su provincia, claro. Padres con sus hijas enfermas o que tenían tratamiento, gente que se ha ahogado tratando de cruzar un río para entrar a donde vive. Entonces hay una concepción del Estado en que cuando yo soy dueño del Estado, soy dueño de la vida de los demás y eso es con lo que tenemos que terminar. Bueno, hay un número que es el que yo quería ponerlo encima, que no es el de Chaco, que lo estaba mirando recién. Aumento de las transferencias no automáticas de estas discrecionales del Estado Nacional a San Luis en el mes de mayo,
297.8%. ¿Alguien puede explicar por qué hacía falta enviarle 300% más a San Luis un mes antes de las elecciones? ¿Cuál es, si no es una cuestión electoral, Sí, de dónde sale esa explicación? Está claro cuál es el criterio. El criterio es meramente electoral. Y entonces, si vos manejás el Estado así, si vos en lugar de tratar de usar los recursos del Estado, insisto, para brindar mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, mejor justicia, mejores jubilaciones, mejor infraestructura, si lo que haces es uso el Estado en beneficio de un grupo, en este caso es mando dinero con fines meramente electorales. ¿Qué resolví? Nada. Ni siquiera resolvieron la elección, porque encima la perdieron, por suerte la perdieron. María Y Laura, la ganó Claudio Poggi. va a tener que dar respuestas el La gobierno. gente está cansada de esa metodología. El gobierno nacional va a tener que dar respuestas sobre estos temas porque en el caso puntual de Chaco hubo pedido de informes la semana pasada de Mónica Frade, lo anticipamos acá con varios diputados de Juntos por el Cambio, pidiendo que el gobierno nacional informe cuántos montos giraron a la provincia de Chaco en general, tanto desde la órbita del gobierno nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación y después específicamente a los movimientos vinculados a Merenciano Sena, a su partido político también, que ayer sacó solamente 642 votos, la lista que llevaba él como candidato a diputado provincial, colgada de la boleta de Jorge Capitanich. Y esto es otra de las vergüenzas, ¿no?, de las que vamos a tener que hablar. Ni siquiera se llegó a sacar las boletas que estaban Sena y Acuña. No es menor. Imagínense de alguien que conoce a Cecilia ir a un cuarto oscuro y encontrarse con esas boletas donde dijeron que no había tiempo y debían sacarse. O sea, no es menor, es todo muy ofensivo, no es vivir en paz y en libertad. Martín, sí, te escucho. No, María Laura, yo recordaba el otro día, en el año 2013, hubo una explosión por una fuga de gas en Rosario. No sé si recordás. Sí, claro. Un edificio. Un edificio, exactamente. Y en la ciudad de Buenos Aires, así es. Y en la ciudad de Buenos Aires era el día del cierre. Todos los espacios políticos decidimos que no estaba el estado de ánimo de nuestro país para un cierre. Y suspendimos todos los cierres. Y yo veo que en Chaco, con este crimen de Cecilia, con la sociedad movilizada, el candidato del Frente de Todos decidió que igual iba a ser un cierre. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar lo de las boletas? La falta de sensibilidad de la situación en general, de aquellos que perdieron, de los familiares, de la madre, de todos los familiares, de los amigos, de los seres cercanos de Cecilia, pero además de la conmoción de una sociedad entera. ¿No le importó nada? Nada, está muy bien lo que nos haces recordar. No hubo cierre de Juntos por el Cambio, por ejemplo, no hubo cierre de campaña, sí hubo cierre de Capitanich, que además diciendo cosas muy polémicas. Quizás podemos encontrar, perdón, la producción se lo pido en el aire, la imagen de la sonrisa de Capitanich, porque Capitanich, además de hacer esto que Martín cuenta, de recordarnos que hizo un cierre como si no estuviera pasando nada, dijo que esto era, ahí está cuando vota, y es una de las imágenes más fuertes de ver, porque esta sonrisa, después del crimen de Cecilia, se le vio todos los días, en todas las actuaciones, cada vez que tuvo que hablar. Dijo que no era un crimen político, sino un crimen policial, y siempre sonrió así. Es la más absoluta falta de empatía, ya, como dice Martín, no solo con una familia, sino con toda una comunidad. Que estaba claramente consustanciada con el tema y que ve esta imagen y dice, no te veo muy preocupado por el caso, porque aparte él tiene que dar no solamente esto que está haciendo, que es despegarse de Merenciano Sena, de la familia, decir que investigue la justicia, sino también demostrar que es algo que está mal lo que pasó. Sí, que está mal todo lo que está sucediendo y no lo demuestra. Después a la noche lo mismo, no solamente fue a la mañana. A la noche cuando tuvo que hacer conferencia de prensa, le preguntaban del tema, se alejaba de la situación, pero después se mostraba sonriendo con su compañera de fórmula y los candidatos a diputados, con algo que también le criticaban en redes sociales, el suéter elegido. Claro, es exactamente lo que iba a comentar. Es casi como que estuvieses apoyando a Merenciano Sena. Era el color que Sena utilizaba en cada acto político, sí, un color bien chavista, si querés, pero que lo usaba y lo terminó usando también el día de la elección. Claro, es el mismo color, exactamente, Martín. El mismo color, la misma actitud. Bueno, impunidad, ¿no?
Bueno, hay varias cosas. La primera es, claro que es un crimen, ¿sí? Pero también si el clan o la persona que comete el crimen es de tu espacio político, lleva boletas, le estuviste dando plata y le inventaste un estado paralelo, no podés deslindar ninguna responsabilidad. En segundo lugar, el tono, ya sea el cierre o las sonrisas, da cuenta de dos cosas. O de realmente ninguna empatía con lo que ocurre, una desconexión total, que muchas veces pasa, o que alguien le dice que igual tiene que hacer de cuenta que las cosas no pasan. Entonces, ya sea porque a él no le pasan o porque puede simular que no pasan, es una barbaridad. Martín, queremos agradecerte mucho este contacto hoy, día feriado, día de asado y de cosas más felices. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y muchas gracias a Diego también. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Vamos.